Eulogia Tapia, hace un mes más o menos, la teníamos aquí en nuestros estudios, Eulogia, para tratar el tema de cómo los medios de comunicación manejan, administran los casos de feminicidio. Hoy creo que es menester hablar con Eulogia Tapia sobre cómo debe reaccionar, utilizar la sociedad civil los recursos a su disposición justamente para preservar los derechos de las mujeres en un año 2024, una gestión marcada por el aumento de casos de feminicidio. Eulogia, buenos días. El micrófono, Eulogia, el micrófono. El micrófono, por favor, habilitamos el micrófono. Perfecto. Buen día, don Ramón. Hola. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, pues con todo gusto. Eulogia es miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. Con este predicamento, creo que es la persona autorizada para hablar sobre un tema extremadamente delicado. Tenemos ya cifras oficiales, cifras que señalan un aumento en esta gestión de casos de crímenes contra las mujeres, concretamente de feminicidios, Eulogia, y daría la sensación de que nos preocupa la economía, pero cada vez menos nos preocupan los derechos de las mujeres. Lamentablemente tenemos, con relación al año pasado, ¿no? Podríamos decir, porque también Sí. hay todo un historial, ¿no es cierto?, de la violencia en contra de las mujeres y sobre todo la violencia extrema que se expresa en el feminicidio. En estas cifras, sí, este año con relación al año pasado hay un incremento. El año pasado cerramos oficialmente, estoy hablando de datos oficiales, porque eso hay que remarcar. Uno son los casos oficiales, la contabilidad, digamos, oficial, porque aquellos que se han tipificado como feminicidios, y otros son los que aquellas mujeres que han muerto por esas características, pero que han sido tipificadas de otra forma, que tiene que ver con un montón de temas que hay que trabajar, ¿no? Muchas veces hemos dicho que requiere de, ¿cómo se llama?, de expertos para poder definir si esto es realmente, o sea, entonces, peritajes y demás cosas, ¿no? Hemos visto cómo hay suicidios, es cierto, suicidios entre comillas, que han sido orillados por la violencia psicológica y violencia psíquica física, quiero decir, de sus parejas. Correcto. Entonces, para nosotros, por ejemplo, eso es feminicidio, pero para la justicia a veces no es, ¿no? Entonces, tipifican, ¿no es cierto?, como no feminicidio o por esas situaciones. Pues estoy hablando por eso de las cifras que son oficiales, ¿no es cierto? Los datos oficiales del año pasado eran 81 feminicidios a diciembre. Aunque habíamos visto que hubo un caso más después de dar la cifra, que era de una mujer adulta, entonces esa no se contabilizó, por ejemplo. Desde mi visión, eso era 82. Sí. En este momento, con la muerte lamentable de esta joven, que ayer la han asesinado, una mujer de 14, una niña, De 14 vivía años. en concubinato 14 con un años. tipo que le doblaba en edad, 28 años, la mató. Entonces, con ella más suman 83 hasta la fecha. Entonces, realmente es un tema muy preocupante. Estamos hablando de que sí, con relación al año pasado ha subido la estadística y todavía no ha terminado el año en el tema. En este tema, nada podemos decir es tanto, o sea, oficialmente. Es decir, las cifras pueden variar y en este momento una mujer puede estar muriendo. Entonces, por eso es que este tema es muy preocupante y hemos dicho en este tiempo de que las autoridades no le han dado la prioridad, no le han dado la importancia que tiene desde una mujer. O sea, cuando hablamos de estadística, estamos hablando de datos fríos, Sí. pero sabemos bien que detrás de esos datos hay historias, hay personas, hay mujeres, hay cuerpos que han sufrido, hay niños, niñas que quedan huérfanos, hay padres, hermanos que sufren. Es toda una historia trágica de dolor, ¿no? Entonces, por eso
no nos gusta mucho hablar de estadísticas, pero sí nos apoyamos en las estadísticas para poder decir, esto está pasando y denunciamos esta situación. Estamos en eso, ¿no? Entonces, tenemos un incremento, ¿no? Hasta esta fecha, 25, 26 de diciembre, de 83 casos, ¿no? Que serían, quiero decir, oficiales. Estamos Correcto. trabajando en los demás casos que no han sido tipificados, que tienen la figura, ¿no? de feminicidio, pero que no han sido tipificados como tales, pero requiere, como decía, peritaje, ¿no es Peritaje, cierto?, sí. para afirmar eso. Estos casos, más o menos, los no oficiales, los que todavía no están sometidos a un peritaje, ¿tiene usted una idea de cuántos serían? Simplemente por tener una idea. Sé que sé que dar un número es complicado. Estamos trabajando en eso. Vamos a tener este dato en esta semana. Estamos trabajando, pero por lo menos de los que yo recuerdo, sí, de mis recuerdos, sí, son como 5. ¿No? Estoy hablando de 2 mujeres, de una mujer que se escapó de Tarija a Santa Cruz, se escapó de su agresor, que había sido detenido y lo soltaron. Entonces, por no morir nuevamente en manos de su agresor, se escapó a Santa Cruz y terminó muerta allá. Y eso han dicho que es por broncoaspiración. Pero ella ya iba golpeada. Y según la ley, ¿no es cierto? Cuando una muerte que tiene antecedente de violencia es feminicidio y no ha sido considerada así. Otra mujer en la misma característica de escapó de Potosí, se fue a Cochabamba, igual murió también por ese tema. Igual ha sido así toda una lucha de las instituciones que trabajan esa temática y han dicho que esto no es feminicidio. Otro caso que Mm, recuerdo, y este sí me parece y me duele mucho, sí. de una mujer que era enfermera, que trabajaba en el norte de La Paz, y que su pareja era un policía o militar, no recuerdo. Y esta persona la mató e hicieron figurar esto como suicidio. ¿No? Entonces estaba ahí tiene todas las características de que ha sido asesinada por su pareja, pero ha aparecido como suicidio y lo han tipificado como suicidio. ¿No? Entonces, en La Paz también conozco otro caso de los que igual ha tenido un problema, la han encontrado muerta, golpeada, toda situación, y no ha sido tipificada como tal, ¿no? Entonces, hay casos así y hay más de 5 casos que deben existir. Estamos trabajando para revisar estos, para dar a conocer de que sí hay, las estadísticas oficiales no están ocultando, digamos, casos que son de feminicidio, ¿no? Eh, Entonces, sí tenemos este problema. Y el otro problema que aquí hay que sí. adicionar es que cuando hablamos de la no importancia, o sea, primero, el feminicidio, nosotros exigimos de que, sí, que el Estado se haga cargo de los huérfanos, ¿no? Estamos con un proyecto de ley, ¿no? Que se llama, que ya está agendado, por ejemplo, para los huérfanos y huérfanas. ¿Por qué pedimos que el Estado se haga cargo? Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de que toda la sociedad, ¿no es cierto? O sea, los recursos del Estado son nuestros, de toda la ciudadanía. Entonces, ¿por qué pedimos que se hagan cargo? Porque las autoridades eh, que están nombradas para defender, ¿no es cierto? Y así dice la ley, para defender, para proteger la integridad, para darles garantías. La ley dice garantías a las mujeres, Sí, por el tema de la violencia, ¿no? es No han correcto. cumplido porque muchas mujeres han denunciado y han sido igual muertas. Estas mujeres, por ejemplo, han escapado por una mala acción de la policía en soltarlo, de la fiscalía, ¿no es cierto?, en soltar a los agresores, han tratado de escapar, hacer escapar su vida y han terminado muertas. Entonces, por esa situación, nosotros hemos exigido de que el Estado se haga cargo de los huérfanos, ¿no? Que por lo menos les garantice una alimentación, les garantice estudios, porque niños y niñas que quedan en la orfandad completa, porque es absoluta la orfandad de las víctimas de feminicidio, de los hijos de víctimas de feminicidio, entonces requieren este apoyo. En Ya, este momento no sabemos en qué están. Entonces, por eso también hemos pedido eso. Y en este año, un poco la respuesta no, por favor. del gobierno ha sido disminuir, ¿no es cierto?,
los recursos del TGN en el tema de la violencia. Han reducido al 0,35%, esa es la pretensión, estamos peleando porque no sea así. Entonces, esto nos muestra de que no existe sensibilidad, no hay plata, ¿no es cierto?, donde hay que ajustar es justamente donde hace falta más. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Claro, se aumenta en el presupuesto general del Estado, por ejemplo, para la creación de nuevas empresas públicas, cuando las que tenemos son deficitarias. En cambio, a los temas que tienen que ver con la Ley 348, su aplicación, observancia y, en todo caso, ejecución, solamente asciende al 0,35%, lo cual es absolutamente ridículo. No tiene ningún sentido así cuando es. es una crisis que está en curso y que Ujú, el sí, gobierno no atiende como debería. Eulogia. no hay sensibilidad No, para atender exacto, esta no hay problemática. sensibilidad. No les parece innecesario, ¿no es cierto? Porque eso es lo único que podemos leer de todo esto. Entonces, si no lo O hacen, sea, es no porque llega no ni lo al están 1%. valorando como importante. La vida de las mujeres no vale tanto, ¿no? Entonces, prefieren presupuestar, digamos, para, por ejemplo, ¿no es cierto? Para fiestas, para festejos, digamos, ¿no? Bueno, De aniversarios y demás cosas, ¿no? Donde se sí, gasta un del montón de dinero. bicentenario. Para eso sí se presupuesta, porque ahí sí se podría reducir. Seamos más austeros en gastar, ¿no es cierto?, en fiestas puede ser aniversario del país, aniversario, no sé. Entonces, pero sin embargo, esos no se reducen, sino sí se reducen los presupuestos que están destinados a garantizar la seguridad de las mujeres. Eulogia, desde el observatorio y viendo en perspectiva lo que pueda suceder de cara al año que viene, que es un año electoral, ¿ustedes han pedido a los candidatos, a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, por ejemplo, al bloque de Unidad Democrática, la posibilidad de incluir en agenda los temas que son ya no transversales, sino de forma absolutamente directa a la realidad de la mujer, con el desarrollo de la economía, de la política, una mejora sustancial en la administración de justicia, etcétera? Eso hacemos en cada elección que hay. Eso se hace permanentemente, se Sí, pide, se atienda la necesidad de las mujeres. También nos hemos cansado. Existen, hemos estado participando de un espacio con la Fundación Jubileo, por ejemplo, de un espacio para trabajar esta temática. Es más, se ha presentado esta propuesta y todo eso. cierto, Aunque no tenemos muchas aquí lo esperanzas, tengo. porque no es ahora, ¿no? Son años de años que venimos trabajando en eso. Ha habido momentos en que sí hemos creído, ¿no? Y le hemos metido con fuerza, pero llegado el momento no pasa nada. Las autoridades que son electas, ¿no es cierto? Siempre encuentran formas de ir soslayando, digamos, esa responsabilidad. Entonces, esto pasa porque también, pues, no hay lo que decía hace un momento, no hay la debida sensibilización frente a una problemática, ¿no? Entonces aparecen, al contrario, aparecen, ¿no es cierto?, expresiones como que la ley 348 es una ley maldita, que es antihombres y demás, y con eso peor, se cuestiona una realidad tan lacerante como la que estamos viviendo, ¿no? Si hablamos así de la violencia en contra de las mujeres, hay violencias terribles, ¿no? O sea, para recordar nomás lo que ha ocurrido en la normal, ¿no es cierto?, Sí, de Caranavi, lo que ujú, ha ocurrido en Corocoro, ¿no es cierto? A la semana de lo que ha ocurrido en Caranavi, ha ocurrido con una mujer a la que le han metido 61 puñaladas. O sea, eso está mostrando un odio, pero fatal. A esta chiquita, ¿no es cierto?, a la que murió ayer o anteayer, igual, ¿no es cierto? Igual han agarrado un cuchillo y la han matado. Entonces, una de las principales causas, ¿no es cierto?, de causas, no, más bien instrumentos que se utilizan para matar a mujeres, es la asfixia, ¿no? O sea, agarrar la mano, asfixiarla tapándole la boca y demás cosas. Esa es la principal causa. La segunda es esto de las armas blancas, ¿no? Cualquier cuchillo sirve para asesinar a una mujer y no hay quien la proteja. En el caso de Caranavi, estaba en una aula donde habían más de 30 alumnos y también docentes.
no han podido hacer nada para protegerla. Esta chiquita también gritó, pidió auxilio, nadie le ayudó. Entonces, esta es otra de las cosas también que hay que ir mirando, cómo observamos. Me acuerdo en años pasados, en el Beni ocurrió, igual agarró un tipo el cubierto, o sea, el cuchillo que tenía en Sí. mesa, y delante de todos la asesinó. Lo que han hecho los espectadores es filmar, ¿no? Filmar todo lo que ha ocurrido. Entonces, también hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con la Esa es una sociedad? muy buena ¿Cómo puede pregunta. uno mirar, ¿no es cierto? Porque hay formas de hacerlo. De Caranavi decía, ¿acaso no le han podido dar una patada en el trasero y voltearle como le estaba haciendo tanto daño a la chica? Sí, O agarrar un banco, darle en la cabeza, ¿no sí, es cierto? Para poder salvarla, pero la han espectado, no han así podido es. hacer nada. Entonces, esto también hay que mirar cómo a veces los vecinos, antes escuchaba decir, ahora ya no, parece que sigue ocurriendo, es que están a pelea de marido y mujer, no hay que meterse, ¿no? No, O porque decir, si me ya no meto, se me va a trata. ocurrir, también ocurrió. Entonces, estas cosas tenemos que ver, eso yo le llamo problema estructural, ¿no? O Sí, sea, cuando no nos duele aquello, sí. cuando normalizamos, ¿no es cierto? Entonces, o cuando vemos de que en el caso de la chica, por ejemplo, hay varios responsables. Tengo una niña de 14 años, ¿qué hacía con un hombre viviendo? ¿Qué han hecho Son, son, sus padres? no hay una respuesta lógica a Sí, lo que usted está contando, Eulogia, y eso es lo que lo hace más terrible. Sobre sí, todo porque en algunos casos hasta llega a normalizarse de una forma tan perversa, tan tremendamente malvada, que no encuentras un sentido, no hayas un sentido, no hay una explicación humana, sí. humana, ya no hablaremos religiosa, humana, moral, ética sobre este aspecto. Eulogia Tapia es miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. Un abrazo enorme y muchas felicidades, no solamente por estas fiestas, sino por el trabajo que vienen realizando ustedes desde hace un buen tiempo. Un abrazo y un cariño especial. Gracias, lo propio pues para usted también y por el trabajo que realiza, ¿no es cierto? Necesitamos de aliados, necesitamos gente que nos pueda, que nos dé Ojalá. fuerzas para continuar en este trabajo. Muchas Encantado. gracias también a toda la Hasta pronto, población. Eulogia. Hasta Tenemos pronto. 30 segundos.